Ok, continuando con la segunda parte, análisis de varianza de dos factores. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. ¿Cuál es el objetivo? Con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna, es decir, si el factor que tenemos en una gráfica en X con el factor que tenemos en la misma gráfica en Y interactúan de alguna manera. Requisitos. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. ¿Por qué sigue apareciendo esto? Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Si no tienen el mismo número de valores muestrales, podemos utilizar una gráfica por ahí que nos ayude a ajustarlo, pero vamos a utilizar datos con misma cantidad de valores. El primer ejemplo que vamos a trabajar dice mediciones de desaceleración del pecho en pruebas de choque de automóviles. Nos pide que utilicemos un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil, en este caso tenemos extranjero y nacional, y un efecto de valor de columna del factor de columna del tamaño del automóvil, que va a ser igualmente compacto, mediano y grande, como veníamos manejándolo. Nos pide utilizar el nivel de significancia de 0.05. Aquí tenemos el cuadro, estos son los valores. Tenemos 3 para extranjero y 3 para nacional, en compacto, en mediano y en grande. Ok, ya tenemos aquí abierto esto. Vamos a minimizar para que se pueda ver mi cara, porque lamentablemente este es el único sistema de grabación que tenemos. Ok, aquí ya están vaciados los valores. Total de 18 valores de automóvil y tamaño de automóvil. En tamaño tenemos compacto, mediano y grande. Compacto, mediano y grande, aquí están ya. Y tenemos extranjero y nacional. Ya están todos los valores aquí. Y vamos a empezar. Lo primero va a ser el análisis de las medias. Entonces, vamos a hacer estadística, NOVA, análisis de las medias. La respuesta pues va a ser desaceleración. Los factores, vamos a tener el tipo y tamaño. Nivel de significancia 0.05, no necesitamos poner ningún título y vamos a dar OK, vamos a aceptar. Y aquí tenemos, perdón. Muy bien, tenemos aquí ya nuestras 3 gráficas. Primero tenemos la gráfica del análisis de variación, el efecto de la interacción. Tenemos aquí tamaño de automóvil, tipo de automóvil, compacto, grande, mediano para extranjeros, y nacionales también 3 categorías, compacto, grande y mediano. Aquí para el tamaño y para el tipo. Aquí nos posicionamos, podemos ver cuál es el valor de la variación en cada uno. Luego podemos ver aquí las medias, efectos principales para tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Efectos principales para el tamaño, para tipo y para tamaño, tipo y tamaño, las medias. Ok, aquí podemos ver de este lado extranjero, de este lado nacional. Y podemos ver que en el extranjero, de este lado tenemos un valor que se sale de la norma, que es el 44.11, y de este lado tenemos otro valor que se sale de la norma.
podemos ver que los autos extranjeros muestran mayor impacto en la desaceleración que los autos nacionales. En el tamaño no tenemos ningún valor que se salga de la norma. Los tres se encuentran dentro de los límites de control. Entonces, bueno, vamos a proceder a continuar. Vamos a ir a estadística, ANOVA, vamos a ir a análisis de medias. No, el análisis de medias ya lo hicimos. Será ANOVA. ANOVA balanceado es lo que queremos. En la respuesta vamos a tener desaceleración. En el modelo vamos a tener el tipo, el tamaño y luego el tipo por el tamaño. Gráficas, vamos a elegir 4 en 1. Vamos a aceptar, no queremos mover ningún otro dato. Muy bien, ya tenemos aquí la gráfica de residuos para la desaceleración del pecho en gramos. Podemos ver que igualmente los datos, igualmente como en el primer ejercicio que hicimos, los datos se distribuyen perfectamente sobre la pendiente. No tenemos ningún dato rojo, ningún dato que se salga de, o que sobresalga, mejor dicho, de alguna manera por ser muy diferente. El histograma tenemos una distribución pues más o menos normal. Podríamos ver aquí una campana de Gauss y el orden de observación de residuos. Ok, tenemos aquí ya la información del factor. Vamos a considerar igualmente que la hipótesis nula va a ser que no hay diferencia entre las medias por los diferentes factores. La hipótesis alterna nos va a marcar que por lo menos uno de los factores difiere en las medias, en su media. Tenemos factor, tipo automóvil, tamaño automóvil. Los valores para el tipo serán extranjero y nacional. Para el tamaño van a ser compacto, grande y mediano. Son valores fijos. Después tenemos el análisis de varianza y desaceleración del pecho en gramos. Con la fuente, pues tenemos los grados de libertad, un grado de libertad en el tipo automóvil. Olvidé cómo se llama. El estadístico de Fisher y tenemos el valor de P. En el tipo de automóvil el valor de P sí es menor al nivel de significancia de 0.05. Aquí sí podríamos decir que hay un grado, hay un factor que sí difiere, que sí nos está marcando ahí una alerta roja. Para el tamaño, no, el tamaño sí está un poco por encima del intervalo del nivel de significancia, perdón. Y en lo que es el tipo de automóvil por tamaño de automóvil está muy por encima, nos marca un número muy por encima del nivel de significancia. La R cuadrada ajustada tenemos de 32.77. Esto que nos dice que el 32.77% de estos, de la desaceleración, de la variación se puede explicar debido a estos dos factores, que sería el tamaño y el tipo, de acuerdo a los datos. Y tenemos, pues si tenemos un 71.7% aquí en P, esto nos dice que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ya que pues el 71.7% de la interacción entre estos factores nos va a decir que los datos van a ser iguales. Entonces, bueno, hasta aquí tenemos, pero podemos verlo también con gráficas. Vamos a ir a estadística, ANOVA. La primera va a ser el intervalo, la gráfica de intervalos.
con grupos. Las variables pues va a ser la desaceleración, las variables categóricas va a ser tipo y tamaño. Vamos a aceptar. Tenemos aquí el intervalo de confianza del 95% para 6 medias, que son tradicional extranjero, compacto, mediano, grande y mediano, y nacional, compacto, grande y mediano igualmente. Aquí podemos ver que los datos están mucho más cerrados en los nacionales que en los extranjeros, ya que su desviación estándar pues es menor. Aquí nos dice que se utilizaron desviaciones estándar individuales para calcular estos intervalos. Vamos a ir a estadística, ANOVA, queremos ahora la de interacción. En la de interacción vamos a tener en respuesta desaceleración, en factores vamos a tener tipo y tamaño. Esta gráfica, a ver en opciones, no vamos a cambiar nada. Esta gráfica es muy importante para determinar si hay interacción entre los datos. Cuando las líneas son paralelas, nos indica que no va a haber interacción. ¿Por qué? Porque aunque siguiéramos extendiéndolas, nunca se van a cruzar. La línea que pusimos aquí roja no nos representa como los residuales, que sean datos fuera de la norma. No, en este caso nos representa a los vehículos nacionales de acuerdo compacto, grande y mediano. Y la azul nos va a representar a los autos extranjeros, igualmente compacto, grande y mediano. La única que podría atravesarse tal vez sería la que va de grandes a medianos, de nacionales con extranjeros, pero de compacto a grande no podemos ver aquí que haya ninguna interacción, ya que son totalmente paralelas. Si cambiamos el orden de los datos, estadística, ANOVA, gráfica de interacciones, nos va a dar otro orden. Si vamos ahora a tamaño y tipo, aquí vemos más claramente cómo, bueno, para empezar es otro orden, ¿no? Igualmente tenemos aquí las medias, pero nos la da por tipo, extranjero primero y nacional de este lado. Y ahora tenemos 3 líneas. ¿Por qué? Porque cada línea va a ser en las azules compactos, las rojas grandes y las verdes medianos. Podemos ver que igualmente los autos compactos y los autos grandes no se cruzan jamás, son líneas totalmente paralelas, por tanto podemos determinar que no hay interacción entre estas dos líneas, pero en cambio la mediana sí podría cruzarse con alguna de estas dos en algún punto. La mediana sí va a tener interacción con ellas, ¿no? Y podemos ver que los autos nacionales nos muestran menor impacto en los grados de desaceleración en los 3 vehículos. Aquí tenemos nacional para grandes, está más abajo. Medianos, muy diferente. Y compactos, también hay alguna diferencia. ¿Ok? Y vamos por último, estadística, ANOVA, ¿cuáles factores? Los efectos principales. La respuesta es la desaceleración y los factores van a ser tipo y tamaño. Ok. Podemos ver aquí pues hay 2 factores, extranjero y nacional en cuanto a tipo, y en cuanto a tamaño hay compacto, grande y mediano. En cuanto a tipo de automóvil tiene una pendiente negativa, lo vemos aquí. La media desaceleración es mucho más grande en autos extranjeros que en autos medianos. La media para los nacionales, perdón,
nacionales la media es de 39, mientras que para los autos extranjeros es de 44.11. Para el tamaño de automóvil, el que va a tener una media menor va a ser el grande, con solo 37.83, mientras que la mediana es 41.83 y el compacto es de 45. Por tanto, podemos inferir que pues, mientras mayor sea el auto, mientras más grande sea el auto, menor impacto va a haber para el cuerpo en la desaceleración. ¿Ok? Vamos al siguiente ejercicio. Voy a pasar un momento. Muy bien, vamos a continuar. El siguiente ejercicio nos dice esto. Nos dice lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medias H y C por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción. Un efecto del factor de renglón del tipo automóvil, extranjero, nacional, y un efecto del factor columna del tamaño automóvil, compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Vamos a ver si hay interacción. Tenemos ya entonces los datos aquí vaciados, igualmente por tipo y por tamaño. Extranjeros compactos, extranjeros medianos, extranjeros grandes, nacionales compactos, nacionales medianos y nacionales grandes. Y los grados de desaceleración del pecho. Vamos a ir primero que nada al análisis de medias. Estadística NOVA, análisis de media. En la respuesta vamos a tener la desaceleración. Factor 1 va a ser el tipo y el factor 2 va a ser el tamaño. Ahí no vamos a mover nada más. Y bueno, tenemos primero que nada los efectos de interacción de este lado extranjero con sus tres diferentes que son compacto, grande y mediano, y de este lado los nacionales. Valores de menos 100 hasta 100, valores que se ubican en la media. No vemos ningún factor fuera del rango. Igualmente aquí los efectos principales para el tipo de automóvil y los efectos principales para el tamaño de automóvil, divididos en de este lado extranjero y nacional, tipo. Igualmente la media, pues podemos ver que los datos son normales, no hay ningún dato que se salga, va de lo esperado. De este lado podemos ver que los datos son un poquito más ordenados o con medias más similares. Los que están exactamente sobre la media van a ser los medianos, bueno, casi exactamente. Los grandes están un poco por debajo y los compactos están un poco arriba. Aquí podemos ver que los grandes pues muestran menor efecto. Aquí podemos ver que los nacionales muestran menor efecto. Aquí está. El grande nacional está un poco más abajo que el mediano extranjero. Ok. Lo siguiente, vamos a ir al análisis de la varianza. ANOVA. ANOVA balanceado. En la respuesta tenemos la desaceleración. El modelo va a ser tipo, tamaño, tipo por tamaño. En gráficas, que nos dé 4 en 1. Y listo. Aceptar. Tenemos aquí las gráficas de residuos para la desaceleración del pecho en gramos. Tenemos aquí, no vemos ningún dato que se salga. Esto está un poco fuera, pero no nos lo marca de rojo, entonces está bien. Tenemos aquí la distribución para los valores ajustados. El histograma también están bastante similares, excepto que aquí pues no nos muestra ningún valor. Valor 0 en la clase de 125 y 175. Y los datos en orden de observación. Ok. Tenemos aquí, igualmente vamos a tener que nuestra hipótesis nula nos va a decir que los
todos los factores tienen medias iguales, no hay diferencia. La hipótesis alterna nos va a decir que no hay diferencia, no hay interacción, que al menos alguno va a ser diferente, ¿no? ¿Cómo sabemos si aceptar o rechazar? Pues mientras que tengamos valores por encima del 0.05 para P, 0.05 de nivel de significancia, vamos a tener una hipótesis nula aceptable. Entonces aquí, en cuanto al análisis de la varianza de desaceleración por tipo de automóvil, el valor de Fisher va a ser de 2.25 y el valor de P de 0.159. El tamaño de automóvil de 0.655 y automóvil por tipo de automóvil por tamaño de automóvil de 0.28. Esto quiere decir que pues todos nuestros valores están por encima del nivel de significancia, por lo tanto hasta aquí vamos a ver que sí hay interacción. La R cuadrada ajustada es del 33.15, recordemos que la R cuadrada ajustada pues nos da el porcentaje de la variación que se puede explicar debido a la interacción de estos dos factores, tipo y tamaño. Esto quiere decir que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, el tipo por tamaño pues es muy bajo, es tan solo del 28.10%, aunque es superior, pues es muy bajo comparado con el ejercicio anterior donde teníamos un número muy fuerte de 71%. 28.10 nos indica que en la interacción de estos datos el 28.10% van a ser iguales. O sea, sí va a haber interacción, pero no es una interacción tan alta como lo estamos viendo. Vamos a verlo con gráficas, estadística, ANOVA, y vamos a ir a la gráfica de interacción. A la intervalos. Con grupos, variables, pues va a ser desaceleración, categórica, tipo y tamaño. Igualmente, tenemos aquí el 95% de intervalo de confianza para la media, de este lado extranjeros, compacto, grande y mediano, nacionales, compacto, grande y mediano. Podemos ver que tenemos mucho más compacto los valores del auto en cuanto a autos nacionales, probablemente su desviación estándar es mucho más pequeña que para los autos grandes. Aquí pues es bastante amplia la gama de valores que se obtienen. En cuanto a tamaño, la mayor diferencia la vamos a ver aquí. Tenemos pues el auto grande y el auto compacto aquí, y aquí creo que serían estas dos la diferencia, grande y mediano. En cuanto a los grados de desaceleración del pecho, el impacto en la desaceleración del pecho, y en cuanto al tipo, vamos a ir a la gráfica de efectos principales, mejor para verlo con mayor detalle, porque aquí está un poco confuso. Tenemos aquí la desaceleración, los factores van a ser tipo y tamaño, opciones. No vamos a tomar ninguna opción, es para cambiar los nombres y así. Tenemos una pendiente bastante inclinada, bastante negativa en cuanto a tipo de automóvil. Vemos que es muchísimo menor el efecto en los autos nacionales que en los extranjeros, considerando que este es un análisis de Estados Unidos. Y en cuanto al tamaño automóvil, podemos ver que los grandes son los que muestran menor impacto y los autos compactos son los que muestran mayor impacto en los grados de desaceleración en el pecho. Es decir, podemos ver que los autos grandes serían mucho más seguros que los autos compactos. Igualmente los autos nacionales se muestran mucho más seguros que los autos extranjeros.
Vamos a ir a la gráfica de interacción, ANOVA, gráfica de interacciones. Aquí tenemos la desaceleración, factores. Vamos a ir primero a tipo y tamaño. Wow, aquí vemos estos son los autos extranjeros, aquí nos lo marca, y estos son los nacionales. Podemos ver que la pendiente que va, o la línea que va de grandes a medianos de los nacionales se cruza con la de los extranjeros de grandes a medianos. Igualmente, si estas las extendiéramos, también se cruzarían. Entonces tenemos aquí una visualización muy clara de cómo sí hay interacción entre estos 6 datos. La media para estos 6 datos sí interactúa de una manera muy notoria, entonces tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, que es decir, que sí existe un efecto de interacción entre el factor renglón del tipo automóvil y un efecto de interacción del factor columna del tamaño de automóviles. Ok, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por visualizar. Que tengan buenas noches.